Continuamos con el tema acerca de el software que podemos utilizar para crear diagramas de flujo. Suena un poco capcioso de cómo tenemos software para crear otro tipo de software. Existen programas para crear programas, existen programas para diseñar cómo debe ser un programa y existen programas para poder hacerles pruebas a dichos programas. Así podemos seguir hasta terminar nuestro trabalenguas. Es lo que tenemos que revisar en primera instancia, es que no se nos debe de olvidar que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, tanto de situaciones que puedan ser computables como de situaciones que no sean computables. Los algoritmos y diagramas de flujo, y más que nada estos últimos, son utilizados en diferentes sectores de nuestra vida cotidiana. Puede haber diagramas de flujo para poder decir cómo sacar una cita médica, para poder decir cómo actualizar nuestra credencial de lector o para poder decir cómo se debe de comprar de manera efectiva en un supermercado, utilizar un cajero automático, utilizar algún componente electrónico a manera de instructivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder hacer estos diagramas de flujo, debemos seguir ciertas reglas. ¿Por qué es importante que sigamos estas reglas? Para que dicho diagrama de flujo puedan ser entendido en cualquier parte del mundo. Hubo una organización, hubo un grupo de expertos que en su momento se reunió, que en su momento tuvieron las juntas adecuadas y investigaron, detectaron las situaciones pertinentes para poder determinar la manera en que se debe de hacer un diagrama de flujo. Esto con la finalidad de hacerlo universal, para que en México pueda ser entendido de la misma manera en que vaya a ser leído y entendido en China, y que también los chinos puedan crear diagramas de flujo y que esos puedan ser entendidos y comprendidos en otras partes del mundo, como en Latam, con lo que puede ser Chile en Sudamérica, Costa Rica, tal vez en Europa con España, etcétera, etcétera. El diagrama de flujo tiene que ser universal, por ello debemos de tener especial cuidado en que siempre sigamos las reglas para elaborarlo, y esas reglas están enfocadas en los tipos de símbolos que voy a utilizar. Tenemos este óvalo que está dispuesto a ser utilizado como un terminador. Este óvalo siempre va a estar asociado a lo que va a ser el inicio y el final de mi diagrama de flujo, porque recordemos que estos diagramas son finitos, tienen un inicio y tienen un final. El rectángulo está asociado a todos los procesos que tiene que ver en mi diagrama. Por procesos vamos a referir a las acciones, vamos a referir a los verbos. Si el diagrama de flujo no es computable, entonces esos procesos van a estar enfocados más que nada a, pudiera ser caminar, correr, comer, encender, apagar y esos verbos más puntuales. De manera computable, dentro de la parte de cómo procesar la información en un software, los procesos se utilizan para la parte aritmética, para todos los cálculos matemáticos, ya sean utilizando las operaciones con números o utilizando las operaciones con álgebra booleana. Este último tema es un poco más complejo, lo utilizamos de manera transparente o sin que lo vayamos a percibir a lo largo de nuestra trayectoria en las matemáticas, pero claro que se utiliza. Procesos se asocia a sumas. Por ejemplo, para obtener la fuerza resultante tengo que sumar todas las componentes en X y sumar todas las componentes en Y. Va más que nada a las multiplicaciones. Para obtener el área de una superficie tengo que multiplicar dos factores. Por ejemplo, puede ser base por altura, lado por lado, largo por ancho, etcétera, etcétera. Puede ser para divisiones. Si voy a obtener el precio de un producto sin IVA, tengo que dividir entre 1 más el porcentaje del IVA expresado en parte decimal. Y así vamos
haciendo cada uno de los cálculos. Puede ser una potenciación. Si quiero obtener lo que va a ser el área de un cuadrado, tengo que sacar la segunda potencia del lado. O tal vez puede ser una potencia quebrada, una potencia fraccionaria. Si voy a obtener lo que va a ser el largo de la hipotenusa o el camino más corto entre dos puntos, tengo que obtener la raíz cuadrada de el componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado. O si voy a obtener la distancia entre dos puntos, la distancia más cercana entre los mismos, tengo que sacar la raíz cuadrada de lo que va a ser la trayectoria en x al cuadrado más la trayectoria en y al cuadrado, hablando en procesos de vectores. Documento que es este rectángulo con unas ligeras ondas en su parte inferior, está asociado a la impresión, está asociado a compartir resultados. ¿Por qué razón? Porque el diagrama de flujo no va a expresar al usuario final cada uno de los pasos que va a realizar. El diagrama de flujo tiene que hacer las cosas de manera transparente, de tal manera de que si yo le entrego un número al diagrama de flujo y me devuelve otro número, yo no me voy a dar cuenta de qué fue lo que pasó en el proceso, solamente me voy a dar cuenta del resultado final siempre y cuando se exprese o se comparta utilizando lo que es el símbolo de documento, que se asocia a la acción de imprimir o visualizar y depende de la aplicación del diagrama. Por ejemplo, si estoy utilizando una aplicación móvil, imprimir va a ser referente a mostrar el dato en la pantalla. Si estoy utilizando un sistema de monitoreo, imprimir va a ser referente a mostrar el resultado a través del encendido de un LED, etcétera, etcétera. Porque es importante tener transparencia, porque así puedo tener de manera segura o puedo cuidar lo que va a ser el secreto industrial. Y así la gente no puede copiar cuál va a ser la manera en que yo hago las cosas. Por ejemplo, si mi algoritmo lo que va a hacer es desencriptar una contraseña y volver a encriptarla, yo nada más voy a tener como resultado la contraseña encriptada y la contraseña desencriptada. Si yo muestro cómo hago este proceso de encriptación y desencriptación, entonces tengo un problema de seguridad y puedo ser hackeado de una manera más rápida. Decisión es este rombo. Este me va a permitir hacerme preguntas. Las preguntas son parte de la álgebra booleana, son comparativas. Es saber si una situación sucede o no sucede. Y tener ciertos caminos. Por ejemplo, si el número es negativo, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer cuando el número no sea negativo? ¿Qué voy a hacer cuando el resultado sea 1? ¿Qué voy a hacer cuando el resultado sea 2? ¿Y qué voy a hacer cuando el resultado sea 3? ¿Y qué voy a hacer cuando el resultado sea completamente diferente? Ahí es donde viene la parte de decisión. La decisión es una pregunta. Y por este lado tenemos el romboide, son los datos de entrada. Ese se refiere a todos los ingresos de información al sistema. ¿Qué es lo que ingresa el usuario? Si lo hace mediante un teclado, si lo hace mediante un tab, una pantalla touch, si lo hace mediante un sensor, etcétera, etcétera. Y tenemos este cilindro que representa una base de datos. Es de qué manera los datos son persistentes, de qué manera voy a guardar la información y que se queda almacenada pues de una manera atemporal. ¿Por qué razón? Y recordemos que una computadora tiene diferentes tipos de memoria. Tiene memorias volátiles y memorias no volátiles. Memoria volátil, una memoria RAM, que es la que guarda todos los procesos actuales. La memoria RAM se va a borrar una vez que el sistema se apague. Pero si hay datos que yo quiero que guarde el sistema, como por ejemplo el video que estoy renderizando ahorita, el trabajo de Word que he realizado para una materia X, la presentación electrónica que he realizado, quiero que se guarden de manera temporal, que los pueda revisar una semana después, 2 semanas después o incluso 10 años después. Es por ello de que se deben de almacenar en un sistema no volátil, como un disco duro, como una memoria USB o tal vez en la nube, que al final de cuentas es otra computadora, pero puedo acceder a los archivos a través de internet y todo eso lo demuestro a través del diagrama de flujo.
las flechas. La flecha de flujo es la que va a conectar cada uno de los componentes, es la que va a decir hacia dónde tengo que ir, cuál es mi primer paso, mi segundo paso, mi tercer paso y así sucesivamente. Los comentarios van entre llaves, serían más que nada notas para poder aclarar ciertas cuestiones que sean complejas dentro del diagrama. Simple es mejor, entre más simple lo podamos hacer, se debe de hacer así, pero no siempre las cosas son simples, a veces hay que tener comentarios que me empiecen a describir de una manera más puntual qué es lo que quise dar a entender en mi diagrama de flujo. Un proceso predefinido son funciones, son rutinas que ya están diseñadas y que yo les mando un dato y que me lo procesan. Hay un diagrama de flujo por cada proceso predefinido y tengo al final una respuesta. ¿Qué pasa si mi diagrama de flujo es muy grande y me acabé lo que es el largo de mi hoja? Puedo utilizar un conector que va a ser mediante un círculo para poder conectarme con otra sección dentro de mi misma hoja. Pero si ya me acabé toda la hoja, puedo utilizar lo que va a ser esta banderita para poder hacer un conector hacia otra hoja. Tal vez el algoritmo sea muy simple, sea una suma, todo quepa en una sola hoja. Tal vez el algoritmo sea un poco más complejo, una suma de vectores junto con matrices. Entonces voy a tener que seccionarme dentro de la misma hoja. Pero tal vez un algoritmo de inteligencia artificial, sea tomar decisiones a partir de la información del usuario para poder saber cuáles van a ser sus selecciones de videos en una plataforma de streaming. Entonces necesito muchas más hojas para poder diseñar este algoritmo. Finalmente, ¿cómo modelamos los algoritmos? Aquí tenemos un ejemplo puntual, lo que es el algoritmo de suma de dos números. Tenemos el pseudocódigo, comenzamos con lo que es el inicio, después vamos a leer el número 1, podemos especificar qué tipo de número es un número entero, al igual que el número 2 que también tiene que ser leído. Calculo lo que es el resultado, va a ser un número entero porque por propiedad de cerradura la suma de dos números enteros da un número entero y finalmente imprimo el resultado y fin, se acaba el algoritmo. ¿Cómo lo puedo modelar? ¿Qué puedo utilizar? Hay muchos softwares en el mercado que me permiten hacer esto, pero tal vez yo puedo utilizar el mismo PowerPoint. Puedo crear una diapositiva, le doy aquí, veo mis formas, voy a las formas de diagramas de flujo, están en esa sección. Aquí podemos ver el simbolito de terminador. Aquí voy a escribir mi inicio. Ahora tengo que buscar el símbolo de entrada. Está aquí. Entrada 1 es N1. Tengo que buscar mi símbolo de entrada de nuevo. Aquí está. Entrada 2 es N2. Ahora tengo que calcular. Calcular es un proceso. Los procesos son rectángulos. Voy, diagramas de flujo, rectángulo, pongo mi rectángulo y pongo resultado es igual a N1 más N2. Finalmente tengo que imprimir es a través de documento, busco el más parecido aquí en diagramas de flujo. ¿Por qué el más parecido? Porque dependiendo de la paquetería el símbolo puede cambiar, pero todos sabemos que este es de impresión y solo imprimo lo que es el resultado. Y finalmente vuelvo a seleccionar el terminador, que este no es, pero es el que está acá. Vuelvo a seleccionar el terminador, coloco lo que es el fin y aquí es donde empiezo a representar lo que es mi algoritmo. Ahora las flechas, aquí están disponibles en PowerPoint. Flecha 1, flecha 2, flecha 3, flecha 4 y flecha 5. Está un poco desordenado. Ordeno para que las flechas estén rectas y aquí ya quedó de una manera más decente. Es PowerPoint. Puedo cambiar lo que son los rellenos de la forma, cambiar los colores, utilizar técnicas de degradado para que sea más nice. Puedo seleccionar todas mis formas, irme a la parte de agrupar, agrupo todo, darle clic izquierdo, darle clic derecho,
guardar como imagen, guardar en imágenes, esta como imagen 1, vamos a reemplazarla, ir al administrador de archivos, buscar la imagen 1 y ver cómo acabo de exportar desde PowerPoint a una imagen que se ve decente, que es formato PNG. Puedo cambiar el formato y así poder pegar esa misma imagen en un documento de Word, en un documento de Excel o de PowerPoint para entregar mis tareas. Ok, ¿qué se ha hecho en la parte de los algoritmos, de los diagramas de flujo? Hay investigaciones, por ejemplo, crearon criterios para elaboración de mapas de procesos particulares para los servicios hospitalarios. ¿Cómo voy a modelar todas las acciones de mi hospital utilizando diagramas de flujo? Podemos consultar más a fondo esta investigación, es muy interesante. Y finalmente, como discusión, pareciera que el diagrama de flujo es la solución a todo, pero como desventaja tenemos que hay tareas que no son computables y hay tareas que tienen diferentes actores, que tienen concurrencia, que tienen que realizarse muchas cosas al mismo tiempo y que también tienen largos periodos de espera. Entonces un diagrama de flujo no es factible para poder modelar este tipo de procesos. Y de manera objetiva, dentro del lado de las cosas positivas, es que podemos transmitir información con toda la comunidad utilizando un marco de trabajo genérico, utilizando un framework, utilizando una plantilla que todos conocen. De igual manera, el diagrama de flujo me permite identificar las formas con verbos. Cada vez que vemos el rectángulo, tenemos presente el verbo procesar, el verbo calcular. Con el rombo tenemos presente el verbo decidir, preguntarnos. Con el romboide tenemos presente el verbo de entradas, de leer, de adquirir, etcétera, etcétera. Así que con todo esto terminamos. Agradezco su atención prestada y quedamos a la orden en caso de cualquier duda. Gracias.